siglo XXI ha traído una vertiginosa revolución que nos exige dirigir la mirada a escenarios futuros y a definir el rumbo que transitaremos en las próximas décadas. Un cuestionado sistema económico, la amenaza global del cambio climático, el colapso en materia de salud pública y significativos retos en el desarrollo de sociedades y relaciones internacionales convierten el tránsito hacia el futuro en un panorama incierto. Sin embargo, las capacidades humanas que nos han llevado a padecer el incremento de problemáticas que ensombrecen el panorama son las mismas que nos permiten la búsqueda de soluciones a través de la información y la tecnología. Hoy los jóvenes tienen la posibilidad de transformar su destino y el de las próximas generaciones, de la mano de grandes mentes contemporáneas que nos invitan a la reflexión. El futuro nos pertenece. La Cátedra del Futuro abre el diálogo. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de la Cátedra del Futuro, que como cada vez que abrimos este foro para recibir mentes, para recibir personas con ideas brillantes, nos llena de orgullo y nos llena de expectativas. Quiero esta tarde, primero que nada, dar la bienvenida a nuestro conferencista del día, al doctor José Escamilla de los Santos, quien es director asociado del Institute for the Future of Education en el Tecnológico de Monterrey. Esta cátedra, como su nombre lo dicta y como todo el entorno de Innova nos ha hecho ver en estos 3 jornadas de reflexión, de análisis, de intercambio de ideas, pues se basa en que la educación está experimentando grandes cambios, una transformación profunda, retos profundos, expectativas profundas y una visión que no siempre está unificada para bien de todos. Nos honra contar con este académico muy destacado, con una trayectoria muy interesante. Tras bambalinas platicábamos de sus experiencias dentro del Tecnológico de Monterrey, como un especialista cuyo privilegio es que él no se formó como educador en una primera instancia, ¿no, Pepe? Él se formó como alguien técnico, alguien del área de ingeniería, alguien de mi área, de la ingeniería informática, que poco a poco, al ir caminando en el desarrollo de estudiantes, encontró un camino donde poder hacer grandes contribuciones a la educación, que es precisamente en la innovación educativa, que es el tema que nos ha unido en estas 3 jornadas para dialogar. Como les decía, él es director del Instituto para el Futuro de la Educación en el Tecnológico de Monterrey, donde precisamente se busca generar, transferir y difundir el conocimiento que pueda aplicarse a la innovación educativa, conectando como todos lo queremos en estos días y acompañando a quienes buscan soluciones no estándares, disruptivas diría yo más bien, para el futuro de la educación superior y el aprendizaje para la vida. En sus antecedentes, Pepe fue director de Tech Labs, donde trabajaban en reinventar la educación. También del área disruptiva en la educación del TEC de Monterrey, fue decano de la Escuela de Graduados en Educación y director de Innovación Educativa. Ha trabajado en tecnologías para la educación, inteligencia artificial, educación en línea y diversos proyectos de innovación educativa. Él, de formación, como les decía, es ingeniero en sistemas computacionales por el Tecnológico de Monterrey y aún así tiene también una maestría y doctorado en inteligencia artificial por el Instituto Politécnico de Grenoble en Francia, ¿no? Actualmente es presidente de la Educación Superior e Investigación Global del Grupo Directivo del Desafío Global de la Red Mundial de Universidades. Además es miembro del Comité Asesor Internacional del Instituto para la Ética de la Inteligencia Artificial en la Educación y del Consejo de Coursera, uno de nuestros patrocinadores en esta Innovaforum, que es la empresa líder en cursos en línea abiertos, masivos y globales. Además, Pepe también publica podcasts bajo el título de EduTrends, que discute tendencias en la educación, innovación educativa y, por supuesto, el uso de la tecnología en estos ambientes. No me queda más que dar paso a que nos presentes sus ideas. ¿Cuál es el futuro, Pepe, de la educación? Frente a ti tienes una audiencia, como te decía, tras bambalinas, de profesores. Entonces, puede ser un diálogo de profesor a profesor.
y comentábamos que luego los profesores no somos los mejores estudiantes. Sí. Pero créeme, yo sentí esta audiencia hace 1 hora y media, estuve con ellos en un debate sobre los problemas globales, una nueva asignatura. Así es. Y terminó siendo un intercambio muy rico de ideas y así espero que puedan hacerlo. El formato que vamos a seguir, vamos a permitir a Pepe que nos presente sus ideas, que nos desarrolle sus planteamientos y luego vamos a tener un espacio para que le hagamos preguntas, para que podamos todavía ir más profundo sobre los conceptos que Pepe nos presenta esta tarde. Agradecer, como siempre, al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y su director, el maestro Omar Avilés, que ya lo perdí entre toda la audiencia, la organización de ya lo vi, la organización de este preciado foro. Estimado Omar, gracias a ti y a todo tu equipo y por supuesto, gracias por la invitación a este humilde servidor para introducirte. Adelante, Pepe, somos todos tuyos. Muchas gracias, gracias por la presentación y gracias a Omar de la Cátedra del Futuro por la invitación y también a Carlos Iván y felicidades por este Congreso InnovaForum que están haciendo. Me da gusto ver tanta gente aquí, a todas y a todas. Ya me echaste de cabeza, era off the records, lo que decía que los profesores muchas veces no son buenos alumnos, pero es porque somos muy críticos, ¿no? Sabemos qué significa estar ahí al frente y pues tenemos siempre estas ganas de decir y de hablar y de hacer cosas. No sé si ponerme de pie, a lo mejor sí. Siéntete Creo que me siento un poquito más a gusto si me pongo de pie. Como Gracias. tú lo prefieras. Bueno, muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de innovación, de uso de tecnología y, bueno, de inteligencia artificial, porque ya no podemos hablar de tecnología sin hablar de inteligencia artificial. Yo sé que han tenido, pues, estos días que estamos con esta conferencia de cierre, que me tocó cerrar, pues muchos temas que han cubierto y entiendo que muchas de las cosas que se han discutido han sido sobre inteligencia artificial, pero espero que este sea un momento también como para tratar de catalizar todas esas discusiones y tener como una especie de cierre, ¿no? de los temas que han tenido. También me da gusto saber que ustedes son los que han llegado hasta el final, porque también a veces al final es más difícil llegar y espero que la conferencia también les parezca interesante y estimulante. Tengo un par de discusiones que metí, entonces también vamos a tener tiempo de que ustedes discutan un poquito y si nos da tiempo para las preguntas. Suelo ser de presentaciones muy largas, entonces a lo mejor me voy a saltar algunos slides, pero ya lo traigo contemplado para que, nada más el disclaimer, vamos a ver hasta dónde llegamos y cómo discutimos y cómo platicamos, pero no importa, ¿no? Lo importante es cubrir un poco estos temas. Y quiero empezar para presentar qué es el Instituto para el Futuro de la Educación. El TEC crea este instituto para dedicarlo al estudio de la innovación educativa, de la transformación de la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida, de adultos. Y tenemos el sueño de mejorar la vida de millones de personas a través de transformar la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida en el mundo. Bueno, ese es el sueño y lo hacemos a través de innovación, emprendimiento, desarrollos tecnológicos, consultoría, etc. Y en el instituto somos ya 110 personas, más o menos la mitad en investigación, incluyendo profesores y profesoras que vienen de todas las escuelas. El instituto reporta directamente al rector, no reporta a ninguna de las escuelas. Las escuelas en el TEC son como las facultades aquí, entonces no reporta a ninguna de ellas y tenemos profesores y profesoras de ingeniería, de negocios, de diseño, de medicina, etcétera, ¿no? De todas las escuelas del TEC de Monterrey que trabajan con una mirada interdisciplinar para resolver problemas. Y el resto, pues somos personas que trabajamos en proyectos de impacto y yo codirijo el instituto con Michael Fong, que viene de Singapur, donde era director de Skills Future. Todo lo que hacemos en el instituto se rige por estos 4 grandes principios guía que en inglés forman el acrónimo FAIR. Decimos en inglés, Education has to be fair, la educación debe ser justa. Y la F es de flexible, donde buscamos que los aprendedores, que los estudiantes pues tengan distintas trayectorias para aprender, distintas maneras de aprender. La A es de adecuada, donde buscamos que se den las pedagogías y las tecnologías, pero también los enfoques neurocognitivos más adecuados para nuestros estudiantes. La I de inclusiva, con un foco en las comunidades menos atendidas, y la R de relevante, ¿no? Buscando que lo que se hace en la educación superior y en el aprendizaje a lo largo de la vida conecte con las necesidades de la sociedad, de la industria, de los negocios, ¿no? Que sea relevante. Y en el instituto hemos definido 3 grandes cosas en las que queremos mejorar la educación, que las representamos en los vértices de este triángulo. Queremos que la educación sea de mayor calidad, con mayor cobertura, con mayor acceso y con mayor eficiencia. Y se representa con un triángulo porque es un paradigma en educación que cuando mejoramos
uno de los vértices del triángulo, generalmente lo hacemos en detrimento de los otros dos vértices, ¿no? Por ejemplo, si hacemos educación de mayor calidad, generalmente pensamos que para hacerlo vamos a ser más selectivos, con menos acceso, y vamos a ser más costosos, con menos eficiencia. Entonces aquí hemos plantado 5 grandes retos en educación superior y aprendizaje a lo largo de la vida que buscan romper este paradigma, y los van a ver en los costados del triángulo, en los lados del triángulo, donde más o menos buscan mejorar a lo mejor 2 de los vértices del triángulo al mismo tiempo, y los voy a mencionar muy rápidamente. El primero, pues, es mejorar los resultados de aprendizaje a través de la mejora del engagement, esa palabra en inglés que es muy difícil de traducir, que yo la traduzco como la motivación y la participación activa de los estudiantes. La segunda es pues una apuesta a los sistemas educativos basados en competencias para hacerlos de mayor calidad, porque puede certificar que se desarrollaron las competencias con el portafolio de competencias, pero también con mayor eficiencia, porque solo enseñas lo que tienes que enseñar, lo que se requiere para desarrollar esa competencia. El tercero es establecer sistemas de aprendizaje a lo largo de la vida que permitan a las personas mejorar en trabajos de mayor valor agregado y por lo tanto de mayor ingreso, y al mismo tiempo ofrecer a la sociedad, a la industria de los negocios, el talento que requieren para su transformación, entre ellas la transformación digital que nos está demandando. El cuarto es escalar educación con calidad. Entonces, ¿cómo hacemos que la educación escale con calidad? Generalmente cuando pensamos que vamos a escalar educación, no pensamos que lo vamos a hacer con calidad, pensamos, bueno, si es en gran escala, no es con calidad. Pero ya tenemos los sistemas pedagógicos y los tecnológicos que nos permiten hacer cosas de manera que se hagan en gran escala y con calidad. Y el último y no menos importante es hacer que la educación sea asequible para todos los segmentos de la población. Y aquí buscamos, por un lado, pues hacerla más eficiente, pero también con eso proveer mayor acceso a más personas, y además hacer que la ecuación de valor de la educación pues sea mayor, en donde el valor de la educación es pues el valor que ésta da en el mercado, a qué cosas te permite acceder en el mercado, dividida por el costo de la educación. Entonces, mientras más valor dé la educación, también esta ecuación de valor es mayor. Y bien, con esto pues les presento en resumen lo que hacemos en el instituto. Son estas 4 cosas que aparecen. Investigación, que busca resolver problemas del lado, ustedes pueden ver aquí del lado, aquí está, ahí va. Medio lento. Ahí está. Aquí están los retos, los 5 grandes retos. Toda la investigación que hacemos, toda la investigación interdisciplinaria busca resolver estos grandes 5 retos, y los resultados de esta investigación no son solo productos académicos, no son solo artículos, buscamos que sean artefactos, propiedad intelectual, patentes, objetos que podamos transferir, metodologías, y lo hacemos a través de las 3 cosas que aparecen de este lado, ¿no? Voy a empezar con el primero, que es nuestra área donde tenemos una incubadora y una aceleradora de empresas de tecnología educativa. Buscamos transferir empresas de tecnología educativa, y aquí hago una pausa porque el título del slide habla de una plataforma abierta y colaborativa. Mucho de lo que hacemos está abierto fuera de la comunidad del TEC. Por ejemplo, nuestra incubadora y nuestra aceleradora, cualquier estudiante, cualquier profesor o profesora o cualquier egresado de la Universidad de Guadalajara puede participar, y al momento no tiene costo, ¿no? Entonces, esto está abierto para que cualquiera participe. Igual en otras áreas, como en investigación, en proyectos de impacto y diseminación. Tenemos un programa de innovación abierta ahí también que busca reducir la brecha de habilidades para el talento. En el área de proyectos de impacto y consultoría hacemos proyectos con universidades y gobiernos, principalmente en América Latina, pero también en África y en otras regiones del mundo. Y en el área de diseminación tenemos algunas iniciativas que voy a contar más adelante. Bueno, habiendo hecho esta presentación, voy a entrar en materia, y creo que lo primero que habría que hacer es definir qué es innovación educativa. No voy a hacer una definición muy científica, pero voy a empezar primero qué es innovación en términos generales, ¿no? ¿Qué es innovación? Y a mí me gusta esta definición porque es tan corta que te la puedes aprender de memoria, ¿no? La innovación educativa es el proceso en el que se generan la innovación, es el proceso en el que se generan ideas creativas que producen resultados de valor. ¿Qué significa esto? Que si alguien tiene una idea muy creativa, no es innovación hasta que demuestre que eso agrega valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo invento algo que puede servir en la casa, no sé, un robot para limpiar, si eso no agrega valor a las personas, no es una innovación, es simplemente una idea creativa.
Al igual en educación, pues si nosotros decimos, estoy haciendo una innovación educativa para mis estudiantes, para que esa innovación educativa podamos demostrar que es una innovación, tiene que generarle valor al estudiante, ya sea en sus resultados de aprendizaje, en su motivación o en cualquier otra variable que queramos mejorar del estudiante. Esta es una definición de qué es innovación educativa. Entonces implica tecnología, procesos, currículum, implica una serie de cosas y también tiene que ver pues con, en el tercer bullet, esa percepción de la calidad de la novedad, ¿no? Del valor que genera en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la relevancia de esta innovación con respecto al contexto de la universidad, porque además aquí hay un tema de contexto, que a lo mejor algo puede ser innovación educativa en un lado y en otro lado no lo es, ¿no? También depende mucho del contexto de la universidad. Y bien, con esto, pues también dejarles, por si les interesa, voy a estar compartiendo algunos recursos con código QR, por ahí podemos luego también compartir la presentación, y además sé que esto se está transmitiendo y se está grabando, también un saludo a todas y todas que nos están viendo a la distancia y lo pueden volver a ver por si acaso. Este es un glosario que hicimos en el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación sobre temas de innovación educativa, donde están estas definiciones y otras que podrán ser de utilidad para ustedes. Bueno, la innovación educativa, creo que aquí me salté estamos hablando de innovación educativa. La innovación educativa puede ser, como habíamos visto, en las tecnologías, en las pedagogías, en el currículum, y quiero presentar muy rápidamente una transformación que ha ocurrido en el TEC en los últimos años, que es TEC 21, que tiene componentes de innovación que no es solamente la tecnología, ¿no? Entonces, este modelo educativo busca ser por competencias. Entonces, hay un cambio aquí en la manera en el currículum porque el modelo es por competencias. Todas las competencias disciplinares y no disciplinares están definidas en el currículum, con un énfasis en el desarrollo de las dos, pero sobre todo de las no disciplinares. Entonces, allí hay una innovación. Otra innovación es que es basado en retos. Basado en retos es una innovación pedagógica, porque los estudiantes resuelven retos del mundo real, retos en donde van y trabajan con un socio formador que es una persona de una industria, de un negocio, de un gobierno o de una organización de la sociedad civil. Y estos estudiantes anteriormente tenían 6 materias por semestre y ahora tienen un currículum bastante más complejo, es una innovación curricular, ¿no? En donde aparecen retos, además hay programas de 5 semanas, de 10 semanas, de 15 semanas, hay retos que equivalen a una materia y hay retos que equivalen a un semestre completo, ¿no? Entonces, innovación curricular con toda la complejidad que eso significa. Y también flexibilidad, ¿no? Flexibilidad en donde antes entrabas, decidías ser ingeniero industrial y ya te ibas como ingeniero industrial y ahora no. Tenemos un currículum de pocas entradas y muchas salidas, donde algunas de esas entradas te llevan a salidas que son de distintas escuelas o facultades, ¿no? Además, eso es un reto, ¿no? Por ejemplo, la terna discusión, ambientes construidos, que aparece por ahí abajo del lado como en medio, es si quiero ser ingeniero civil o arquitecta, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes 1 año y medio para decidir qué quieres ser, ya decides qué es lo que quieres ser, y luego pues te puedes especializar con una concentración donde hay más de 50 concentraciones. Esta también es una innovación curricular. Bueno, no voy a presentar más de TEC 21, ustedes tienen a la gente del Campus Guadalajara, aquí está la vicepresidenta de la zona presente, Claudia. Levanta la mano, Claudia, también por si te quieren decir algo. Ahí está, bueno. Entonces ella también les puede platicar más de TEC 21 aquí en el campus. Entonces ya habiendo hablado algo de innovación educativa, hablemos de inteligencia artificial y el impacto que tiene en el mundo del trabajo. Y a mí me parece importante esto porque una de las funciones de la universidad es formar para el trabajo, no es la única, ¿no? Hacemos muchas cosas, pero si el mundo del trabajo va a cambiar por la inteligencia artificial, lo que hacemos en la universidad tiene que cambiar. Y bien, ha habido muchas notas de la disrupción que va a causar la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, pero tal vez habría que pensar, pues primero, qué es inteligencia artificial, y no es solo ChatGPT, son muchas otras cosas. Entonces, en mi pasado oscuro, que ya revelaron aquí, yo estudié inteligencia artificial, y voy a hacer una breve introducción de algunas cosas de inteligencia artificial que me voy a permitir una licencia de simplificación, que a lo mejor no va a ser totalmente bien, pero para fines didácticos creo que nos va a ayudar en la discusión. Entonces, la inteligencia artificial básicamente es algo que podríamos decir que pareciera que demuestra inteligencia similar a la de un ser humano. Y puede ser en un dominio, no tiene que ser completamente algo general.
Y voy a hablar de 4 tipos de inteligencia artificial o 4 ramas. Hay más, ¿no? A lo mejor hay unas 10 ramas, depende cómo se clasifique. Y la primera de ellas es el aprendizaje automático. Y en el aprendizaje automático entran muchas cosas, se llama Machine Learning en inglés, y una de las subramas es lo que ahora llamamos inteligencia artificial generativa, Large Language Models o modales de lenguaje amplios, y donde entra ChatGPT y otras cosas, no nada más ChatGPT. Porque así como ChatGPT genera texto, hay cosas que generan imágenes y hay sistemas que generan video, ¿no? Entonces también estos son sistemas de inteligencia artificial generativa. Y luego pongo la ciencia de datos al ladito, que en realidad no es parte de la inteligencia artificial, pero muchas de las herramientas de ciencias de datos, a lo mejor un 70%, son muy parecidas o compartidas con las de Machine Learning, con las de aprendizaje automático. Y esta ciencia de datos es la que nos permite tener las recomendaciones de aplicaciones como Spotify, las mejores rutas en Uber o en Google Maps o en Waze, y análisis, por ejemplo, de emociones en ciencias sociales, en redes sociales, para ver si un post la gente lo recibe de manera positiva o negativa, pues se usa ciencia de datos, ¿no? Entonces, esta es la primera rama que tiene un impacto de alguna manera en educación. Otra rama es la visión por computadora, y la visión por computadora tiene un impacto porque podemos a través de la visión detectar, por ejemplo, emociones de los estudiantes o patrones de conducta de los estudiantes. Otra rama de la computación es la robótica, donde hay pues toda una rama muy amplia de robótica educativa. Vamos a hablar de eso, pero también es inteligencia artificial. Y una última rama pues es la del procesamiento del lenguaje natural, que no necesariamente porque ChatGPT genera texto es procesamiento del lenguaje natural. Es otra rama completamente distinta de la inteligencia artificial, y a veces ya en inteligencia artificial lo consideramos porque le hablamos a Alexa, a Google Home o a Siri, y ya estamos muy acostumbrados a hacerlo, ¿no? Bien, entonces con estas ramas que están ahí de la inteligencia artificial, la diferencia con inteligencia artificial generativa es que se vuelve al alcance de la mano casi de cualquier persona, porque simplemente con una pregunta, con un prompt, se llama en inglés, podemos hacer cosas que antes se requerían pues, de un conocimiento muy sofisticado, ¿no? Y esto cambia pues muchas cosas porque hay trabajos que van a desaparecer, tal vez hay trabajos que van a cambiar, y implica habilidades distintas para ser relevantes en el futuro para nuestros estudiantes y, por qué no, nuestros egresados y toda la comunidad del estado de Jalisco, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que hacer para que la gente entienda cómo funciona la inteligencia artificial y qué cosas tenemos que enseñar hoy para poder asegurar que tengan éxito en un futuro que no sabemos exactamente cómo va a ser? Y entonces aquí viene una primera discusión de 3 minutos, van a platicar con su gente que está al lado, y lo que les pido es que discutan qué habilidades hay que aprender hoy para el futuro del trabajo y cuáles quedarán obsoletas por la inteligencia artificial y cuáles son los nuevos trabajos para los que tenemos que preparar los estudiantes. Corre el reloj, 3 minutos y regresamos. No se oye. Quiero decir. Yo acabo de estudiar el modelo técnico y estoy muy contento porque estoy utilizando la universidad. Claro. Y en mi campus empecé con una renovación de los distintos programas de investigación. Y una de grandes son de no me acordaba porque estudié el modelo técnico, no transformé una decisión primero, la hice en una tecnología para la integración ciberhumana. Sentí una alegría, ay, concuerda con todo lo que Claro. me encanta eso, yo tengo
parte de su valor agregado es el hands-on, ¿no? Exacto. Y ellos no lo podían hacer. Y la familia Olin dio un dineral para un endowment. No me acuerdo cuál. Muy bien. Bueno, espero que hayan tenido discusiones interesantes ahí en las mesas. Perdón que los interrumpa. Creo que apenas estaban entrando en calor. Y es difícil, la verdad es que es difícil saber, me imagino que lo están experimentando ahí, cuáles son esos trabajos. Y a mí una cosa que me preocupa mucho de este tema de inteligencia artificial, en educación hay dos cambios que están ocurriendo a diferencia de otras industrias, otros sectores económicos. La educación es una industria, pero es un sector importante, ¿no? Es un sector que se invierte muchísimo, porque nosotros, para nuestros procesos de aprendizaje, vamos a usar inteligencia artificial, pero lo que nosotros enseñamos también va a cambiar, ¿no? Es doble el cambio que tenemos que hacer. Entonces estamos preocupados, por un lado, en cómo usar la inteligencia artificial y cómo los estudiantes usan inteligencia artificial, pero también tenemos que estar preocupados en ver cuáles son esas competencias que tenemos que desarrollar para que nuestros estudiantes tengan éxito en el futuro y sigan siendo relevantes y se puedan reinventar. Bien, continuando con la presentación, ahora hablamos de educación digital. Educación digital, aquí hay una definición. Yo diría que la educación digital muchas veces es sinónimo de educación en línea, pero ya no debe ser sinónimo de educación en línea. La educación digital permea todo lo que hace la universidad en términos de enseñanza-aprendizaje, en lo presencial, en lo híbrido y lo en línea. De hecho, tenía una discusión con un rector de una universidad el otro día y decía, es que ya ni deberíamos de hablar de educación digital, deberíamos decir de educación, ¿no? Porque cuando hablas de comercio, te puedes imaginar que haya comercio sin comercio electrónico, o cuando hay entretenimiento, te puedes imaginar entretenimiento que no tenga un componente electrónico de streaming, por ejemplo, como Spotify o Netflix. La educación también debería de ser implícitamente con un componente digital. Y no estamos ahí todavía porque la educación es el último gran sector, económicamente hablando, de grande de tamaño, el último gran sector en digitalizarse, ¿no? Es muy poco lo que está digitalizado y ahí tenemos que buscar esa transformación de alguna manera. Este slide creo que resume para tomadores de decisiones, pero también sirve para profesores y profesoras, los elementos que hay que cuidar cuando implementas una tecnología. El primero de ellos es que esta tecnología, esta parte digital, tiene que estar alineada en un contexto de un modelo educativo. Tenemos un modelo educativo, tenemos un contexto de la misión de la institución. El TEC, la Universidad de Guadalajara, tienen cada una su modelo educativo y cada una tiene su misión. Entonces la transformación digital de estas universidades no va a ser idéntica porque tenemos contextos distintos, atendemos distintos estudiantes, tenemos distintas misiones y tenemos distintos modelos educativos. Entonces, la tecnología es un habilitador del modelo educativo. Cuando usamos algo, tenemos que tener mucho cuidado de no comprar cosas porque está de moda, porque alguien dijo, y tenemos que tener mucha claridad en el para qué, ¿no? ¿Para qué la vamos a utilizar? ¿Y qué problema vamos a resolver con esta tecnología? ¿Qué cosa vamos a hacer que sea más eficiente? ¿Qué variable de aprendizaje, de motivación, etcétera, vamos a mejorar? Y luego medirlo, ¿no? Porque si no, no sabemos si es una innovación, ¿no? Hablábamos que para asegurar la innovación solo es innovación cuando medimos el valor de lo que hace, pues hay que medirlo, hay que hacer un piloto y luego hay que hacer una transferencia, etcétera. Entonces tenemos que tener la claridad de medir. Y por último, cuando implementamos algo, pues tenemos que tomar en cuenta que eso va a costar y que va a costar en el largo plazo. No es nada más la implementación, sino el mantenimiento y la mejora, ¿no? Ese se llama el costo total de propiedad. Entonces, es un pequeño resumen de las cosas a cuidar cuando implementas tecnología en educación. Y ahora voy a entrar en los para qués de la tecnología digital. Y en esos para qués voy a hablar de educación digital, pero también voy a hablar de inteligencia artificial. Quiero compartirles este reporte, que es un reporte que hicimos en el Instituto para el Futuro de la Educación y lanzamos en enero de este año, lo lanzamos. Y es un reporte que lo hicimos queriendo
hablar más de los cómo que de los qués. Hay muchos reportes que hablan de los qués de la educación digital y acá queríamos hablar un poquito más de los cómo. Y en este contexto de este reporte preparé la presentación con estos para qués, que hay 8 para qués de la educación digital, y voy a ir recorriendo algunos de ellos y a lo mejor otros me los voy a saltar en función del tiempo. Ya como me marquen que ya tengo que terminar, me los salto, ¿no? Entonces empecemos con el primero, que es incrementar acceso y flexibilidad. Entonces, para incrementar acceso y flexibilidad, la educación digital permite llevar a otras personas educación que de otra manera no podían tenerla, o les facilita, les da pues esa posibilidad de llegar a esa educación. Y no solamente son tecnologías de educación en línea tradicionales, podemos pensar en otros tipos de tecnologías. En el TEC tenemos al profesor holograma, que es algo que usamos desde hace algún tiempo, con un impacto ya bastante más amplio, con alumnos, etcétera. Una tecnología que también hemos transferido a otras universidades que ya la utilizan y que permite que tener un profesor en proyección holográfica en 2D, no es un holograma en realidad, es una simulación de un holograma en tamaño real, ¿no? En tamaño real, y eso hace que dar una experiencia de mayor calidez. Tiene unos usos muy específicos, los cuales no voy a ampliar por aquí, pero bueno, es una manera también de llevar con tecnología y con innovación educativa llegando a otras personas, ¿no? Otro ejemplo es la educación en el metaverso, en donde tenemos en el metaverso un campus, que es un campus adicional del TEC, que está en el metaverso, en donde hacemos actividades multicampus, intracampus, y donde tú puedes tomar a través de un avatar un espacio, y hay salones, y hay espacios, y hay auditorios como este, hay canchas para jugar. Hay una playa, no tenemos ningún campus en playa, entonces como ustedes que están en Vallarta, por ejemplo, pues nosotros no tenemos y tenemos una playa virtual ahí en el campus. Entonces si un día quieren bañarse, pues a ver, los invito al campus virtual del metaverso para que nos echemos un baño virtual ahí con nuestros avatars, en traje de baño Speedo si quieren, cosa que no me atrevería a hacer en Vallarta. Y bien, ese es el primer para qué, incrementar acceso y flexibilidad. Creo que ese es un uso muy común que ya tenemos de la tecnología, ¿no? De la educación digital. Y los otros empiezan a ser ya más afectados por inteligencia artificial. Yo creo que casi todos los ejemplos que traigo a partir de aquí tienen que ver con alguna estrategia de inteligencia artificial. Y voy a hablar de mejorar la enseñanza-aprendizaje. Y acá hay dos aspectos. Uno, mejorar a los alumnos, y otro, pues ayudar a los profesores, ¿no? Entonces el primero tiene que ver cómo ayudamos a los alumnos con estas estrategias para que tengan mayores aprendizajes, mayor motivación, mayor participación, mayor desarrollo de competencias. Y por el otro, los profesores, que tenemos un rol muy importante también, cómo nos ayuda a nosotros y a nosotras, ¿no? Cómo nos ayuda a preparar mejor nuestra clase, a mejorar los materiales, a tener una persona con la que podamos tener una interacción las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, mejorar la enseñanza-aprendizaje. Aquí traigo un ejemplo más que no es de inteligencia artificial, que son experiencias de aprendizaje inmersivo, usando realidad virtual y realidad aumentada. Tenemos un gran número, digamos, de esas aplicaciones dentro del TEC para distintas disciplinas, para arquitectura, para historia, para humanidades, para medicina, para ingeniería, por supuesto, para química, ¿no? Las moléculas, etcétera. Y para que los alumnos accedan a ellas, en los campus en biblioteca tenemos zonas de realidad virtual, donde hay estaciones que los alumnos pueden ir y usarlas, pueden jugar con ellas o pueden hacer cosas de aprendizaje, pero también un profesor o profesora puede llevar a sus alumnos a hacer cosas ahí, ¿no? Y ahí tenemos una experiencia pues ya de unos 26,000, ahí dice 18,000, creo que ya son 26,000 alumnos al semestre que tienen acceso a alguna de estas actividades de aprendizaje usando realidad virtual o realidad aumentada. Algunas no requieren la zona VR, usan dispositivos de menor definición y como quiera funcionan. Y entramos aquí ya a la parte de inteligencia artificial. Este es aprendizaje adaptativo, este es inteligencia artificial old school, ¿no? De la escuela vieja. Comentábamos hace un momento que yo empecé haciendo sistemas de tutores inteligentes hace más de 20 años, que ahora se llaman aprendizaje adaptativo, y esos sistemas lo que hacen requieren, pues a lo mejor como unos 6 años hombre de mujer, ¿verdad? 6 años de una persona en total, ¿no? Del uso de recursos humanos para la programación de un sistema de una materia, ¿no? Entonces requieren de muchísimo tiempo para programarlos, pero son muy efectivos cuando están bien hechos. Y aquí nosotros hemos implementado para varias materias esos sistemas, y en este video van a ver
cómo hay alumnos que todos empiezan el primer día en 0 actividades, las YES, el eje de las YES son los objetivos o las competencias de aprendizaje alcanzadas, y el eje de las X son cuántas actividades de aprendizaje tienen que hacer para lograr los objetivos que están en las YES, o las competencias que están en las YES. Y pueden ver cómo hay alumnos que muy pronto, con 20 actividades, logran los 30 objetivos, y no me alcanza bien la vista, creo que son como 30, y cómo hay alumnos que requieren a lo mejor 100 o 150 o 200 actividades para lograr los 30 objetivos de aprendizajes o competencias, ¿no? Entonces, estos sistemas permiten también que el profesor o la profesora, cuando los alumnos van al salón de clases, los puede agrupar por clusters, ¿no? Estos son los que ya se saben la tercera ley de los exponentes y estos no, y puedes decirles, a ver, tú enséñales a estos, ¿no? Porque los estudiantes que ya están en la zona de desarrollo le pueden más fácilmente enseñar a los alumnos que no han aprendido todavía. Entonces pueden hacer estrategias de peer learning, etcétera. Pero implementar esto ha llevado tiempo, ¿no? Ha llevado tiempo no solo del desarrollo, sino de una serie de pilotos. Hemos hecho pilotos en donde hemos aprendido qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, hemos hecho mejoras y hemos evaluado también esos pilotos. Y hemos encontrado, me voy a acercar acá para leer porque no me da la vista, hemos encontrado que en agregado de los cursos que están del lado izquierdo, que ustedes mismos los pueden leer, en agregado, pues cerca de 26% de ganancias de aprendizaje contra un grupo de control que no usa este sistema, ¿no? Entonces, el agregado quiere decir que los alumnos tienen un mejor aprovechamiento medido en resultados de aprendizaje. Pero muchas de estas materias son de primer ingreso, ustedes pueden ver nomás por los números y los nombres de las materias, ¿no? Y resulta que los estudiantes a veces, como en todos lados, no nada más en la UDG o en otras universidades, en todos lados, los estudiantes vienen pues con gaps, con brechas de los cursos previos, que pueden ser de la prepa, pueden ser de cualquier otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya se les olvidó o porque aprobaron con 70 o lo que ustedes quieran. Entonces también hicimos un pretest y un post-test de los cursos previos y vimos que en los cursos previos, de los conocimientos previos, había ganancias de hasta el 34%, porque el sistema de aprendizaje adaptativo tiene la capacidad como de regresarse a enseñarte a lo mejor lo que no sabes para que luego puedas aprender lo que te toca aprender del curso, ¿no? Entonces prácticamente estamos matando 2 pájaros de un tiro, por así decirlo, con estos sistemas de aprendizaje adaptativo que son old school. Bueno, ¿por qué tanto, si ya existe esto, por qué tanto entusiasmo con la inteligencia artificial generativa? Porque la promesa es que ya no van a ser 6 años de una persona para desarrollar uno de estos sistemas. La promesa es que con la inteligencia artificial generativa, a lo mejor estamos hablando de 6 meses de una persona en la programación para lograr resultados que pudieran ser similares, ¿no? De ahí, pues, el entusiasmo que hay con la inteligencia artificial generativa. Por cierto, esta medición de impacto que aparece aquí es una de muchas que hacemos entre 15 y 20 al año dentro del TEC de Monterrey, y aquí hay una liga donde ustedes pueden entrar y descargar unas versiones como en infográfico, ¿no? de estos resultados de medición de impacto, donde verán que hacemos medición de impacto desde aprendizaje basado en retos, como inteligencia artificial generativa, temas de deserción de estudiantes o a lo mejor de aspectos de desarrollo psicosocioemocional de nuestros estudiantes, ¿no? De todo tipo. Y bueno, hacemos también esto con otras universidades como parte de los servicios que hace el TEC de Monterrey. Y hablando de inteligencia artificial en educación, también muchas cabeceras, van a desaparecer las universidades, los profesores ya no van a ser necesarios. Son cosas amarillistas, ¿no? Los profesores vamos a seguir siendo importantes, pero nos tenemos que transformar. Y las universidades también nos tenemos que transformar porque sí vienen retos relevantes. Aquí traigo algunos ejemplos de inteligencia artificial generativa muy rápidos en video. Probablemente ya vieron en los talleres de Innova Forum, pero aquí entré a ChatGPT y le digo, oye, pues quiero que me digas una sesión de 3 horas para estudiantes de universidad donde yo les hable de inteligencia artificial generativa y me da pues cuáles son los objetivos, los materiales, las actividades que tengo que desarrollar, etcétera, 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 ¿no? Entonces me da pues, una muy buena base para la discusión. Yo este año estoy dando un curso sobre administración del cambio en la maestría de administración de tecnologías de información y desarrollé por primera vez este curso usando inteligencia artificial generativa para los materiales, ¿no? Entonces yo pongo en el curso un disclaimer donde digo yo hice esto, pero luego yo verifiqué
que todo lo que estoy poniendo y todo lo que salió de ChatGPT yo lo modifiqué, lo adapté, lo mejoré, no me quedé con el primer resultado, le volví a dar, le volví a cambiar, lo sofistiqué, lo cambié, cosas que yo redacté. Entonces, estoy predicando con el ejemplo de ser un profesor que se apoya de estas estrategias, pero luego también les dejo a mis alumnos que usen inteligencia artificial generativa en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Y podemos hablar un poquito más de eso más adelante. Bueno, les decía que la inteligencia artificial generativa también genera imágenes. Ese es un ejemplo. Y en este ejemplo le digo, pues quiero un estudiante que está haciendo uso de realidad virtual, ¿no? Y entonces ahí se pone a trabajar. Todas estas herramientas son gratis y las usan dentro de Bing, de Microsoft, ¿no? El buscador. Y ahí me da pues algunas de estas imágenes que, por cierto, como el 70% de las imágenes de esta presentación fueron generadas usando inteligencia artificial generativa también. Y el último ejemplo es un ejemplo de un video con audio, en donde yo escribí un texto, escogí un avatar, escogí una voz y le digo, pues, genérame un video, y generó este video. Las tecnologías permiten mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, logrando incrementar la motivación participativa. Creo que con eso es suficiente, ¿no? Entonces nos damos cuenta de cómo podemos generar materiales educativos. Esta lo hice con la versión gratuita, no es la versión de paga. Yo puedo hacer mi propio avatar y clonar mi voz. Es medio creepy, ¿verdad? Pero entonces ya pudiéramos escribir un texto y ahí lo ponemos a que lo dé el texto, ¿no? Entonces es un uso de inteligencia artificial generativa para crear video. Hay muchas herramientas. Ya una vez encontrada la herramienta, yo creo que me tardé unos 40 minutos en entender y hacer esto. Me tardé más en buscar cuál era una que fuera gratis. Acuérdense que soy de Monterrey, entonces no quería pagar. Bueno, ahora pasamos a otro para qué. Las herramientas de inteligencia artificial generativa las podemos usar para evaluar. De hecho, voy a hacer un experimento en mi curso y con la ayuda de más de equipo del Instituto para el Futuro de la Educación, vamos a tratar de generar una capa sobre ChatGPT que evalúe los trabajos de los estudiantes. Claro, esa evaluación a mí me va a servir como una referencia. Yo tengo que verificar, porque yo soy el responsable de que los resultados de esa evaluación, tanto la parte cualitativa, la retroalimentación, como la cuantitativa, la calificación de los estudiantes, pues que esté avalada por mí, ¿no? Pero estoy haciendo ese experimento con ese curso. Y son herramientas que tienen mucho futuro, porque si el estudiante tiene un trabajo y nos lo pasa y nosotros lo revisamos y se lo regresamos y lo mejora y se lo regresamos y lo mejora, pues sería lo mejor para el aprendizaje del estudiante. Lo que pasa es que pues, nuestras parejas no nos van a perdonar porque no nos va a dar la vida, ¿verdad? Vamos a vivir retroalimentando trabajos de los estudiantes. Pero si tenemos algo que lo hace automáticamente y ellos en cualquier momento del día, a las 3 de la mañana, a la hora más loca que se ponen a estudiar los estudiantes, pueden meter un trabajo y ese trabajo obtener retroalimentación para la mejora y volverlo a meter y te entregan trabajos que están mucho mejor hechos por esa retroalimentación, pues entonces estamos mejorando mucho las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Bien, pues dentro de la evaluación del aprendizaje hay otro tema y el tema es que los sistemas de inteligencia artificial generativa cada vez se vuelven mejores y más sofisticados. Aquí a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero está en verde los resultados con la versión de ChatGPT 4, ya hay una mejor, la ChatGPT 4.0, no lo traigo actualizado. Y en el eje de las X son muchos exámenes, ¿no? Son exámenes de admisión en Estados Unidos, de la barra de abogados, de literatura, de medicina, de química, etcétera. Y la verdad es que cada vez es mejor para presentar esos exámenes y los pasa casi con 100, ¿no? O sea, podía ser ChatGPT podía ser un abogado, o sea, de acuerdo a esto, porque pasa el examen de la barra de abogados en Estados Unidos. No tengo datos de México, pero de los exámenes de México debe ser lo mismo, ¿no? Entonces, esto, pues lo que crea es la apocalipsis de las tareas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora con las actividades de aprendizaje y con las tareas si el estudiante puede, entre comillas, hacer trampa y hacer la tarea a través de ChatGPT? Y entonces aquí hay varias escuelas de pensamiento. Una, hay que prohibirlo. La otra, hay que poner sistemas que permitan identificarlo. Hay que hacer esto. Y aquí es donde yo saco mi edad, porque yo soy lo suficientemente sofisticado cronológicamente para acordarme que hubo una época que la calculadora estaba prohibida en matemáticas, ¿no? Cuando yo estudié matemáticas. Y entonces yo tuve la suerte de que conseguí una calculadora de alguien y que me la dieron que ya no servía porque se le había reventado la pila,
una de las primeras calculadoras científicas y soy medio handyman y le cambié, le puse una pila de 9 volts y la eché a andar y era una calculadora sofisticada Texas Instrument programable que no me hubiera podido pagar. Yo estudié con beca en el TEC, por cierto, soy primera generación en la universidad y entonces yo estaba bien contento que tenía esa calculadora, pero mi profesor de matemáticas 1 no me dejaba usar la calculadora porque un buen ingeniero tenía que saber usar la regla de cálculo y ahí vas con la regla de cálculo. Pero claro, ese profesor no se daba cuenta que en 2 años iban a dejar de fabricar reglas de cálculo en el mundo y iban a pasar a los museos. Para los más jóvenes, la regla de cálculo es un dispositivo físico que es como una regla y se le mueve una cosita ahí y se hacen cálculos matemáticos muy rápidos. La calculadora del cornflake se parece, haz de cuenta, pero bueno, hacías cosas como de derivadas y cosas así, ¿no? Entonces, el mundo estaba cambiando, pero no se daban cuenta. Entonces, la reflexión también que les quiero dejar es que no sean ustedes el profesor que me prohibió usar la regla, la calculadora, porque yo tenía que usar la regla de cálculo. Aquí, inclusive, podríamos decir que la metáfora no funciona porque la herramienta de inteligencia artificial generativa es mucho más sofisticada que una calculadora, ¿no? Y estos trabajos que van a cambiar en el mundo no solamente son los cálculos de ingeniería, de nerds de ingeniería, son de humanidades, son cómo hacer un plan de negocio, son de medicina, son de diseño, son de cualquier área, de cualquier conocimiento se va a afectar, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender hoy, y creo que tenemos la responsabilidad ética, es de entender cómo nuestros dominios disciplinares van a cambiar para luego nosotros buscar cómo introducimos el uso de inteligencia artificial en nuestros cursos para que los estudiantes desarrollen la habilidad desde la universidad de usar la inteligencia artificial en sus disciplinas. Y eso requiere pues, de mucho trabajo y va a ser un aprendizaje que no va a terminar si lo hacemos hoy, porque es un objetivo en movimiento. Cada vez la inteligencia artificial va a ser más sofisticada y va a permitir hacer más cosas. Entonces aquí viene la siguiente actividad y es la discusión del apocalipsis de las tareas. Si los estudiantes pueden usar IA para sus tareas, cuándo y cómo, y si los profesores pueden usar IA para ayudarse en la tarea de evaluación. 3 minutos. Vamos aquí si quieren. Les dejo pendientes los otros para qué que estaban por ahí y comparto con ustedes algunos recursos de esta parte de diseminación y creación de comunidades. El Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación cumple 10 años este año, en noviembre, con sus 350,000 suscriptores al reporte semanal y a todos los recursos que tenemos ahí en español y inglés. Entonces, ahí está la liga para que ustedes entren y puedan entrar a reportes para ver algunos de los reportes que voy a poner aquí.
y hay muchos otros. Vienen algunos códigos QR, pero no se preocupen porque si tienen este, a partir de ahí los pueden acceder. Entonces, dentro de esos reportes, pues están algunos que creo que pueden ser relevantes, hablando de aprendizaje a lo largo de la vida y la transición de las universidades para que se conviertan en instituciones de aprendizaje a lo largo de la vida. El tema de competencias tiene que ver también con credenciales alternativas. Ese es un reporte sobre credenciales alternativas que aceleró la discusión dentro del TEC. Y este es otro reporte sobre cómo el TEC ha implementado las credenciales alternativas a través de microcredenciales en los programas de educación continua y también en los programas de grado, y cómo se pueden transferir estas microcredenciales de programas de educación continua a programas de grado. También hay un curso en Coursera que tenemos sobre uso educativo de ChatGPT, que podría ser de interés para algunos de ustedes. Es un curso de alrededor de 20 horas, un curso que lanzamos hace un par de meses, que también comparto este recurso. Este de lineamientos éticos para el uso de la inteligencia artificial, no alcanza a poner el código QR, pero la liga de descarga viene en una de Conecta, entonces ponen lineamientos para el uso de la ética artificial y Conecta en el buscador, les va a aparecer ahí en el artículo la liga, disculpen que no alcancé a poner la liga, y es un documento que hicimos en el TEC para guiar a los profesores y profesoras sobre el uso de inteligencia artificial, sobre todo en el tema ético. El congreso del instituto, me voy a saltar el video, pero los esperamos del 28 al 30 de enero en Monterrey, en el congreso IFE Conference. Va a ser la 11ª edición, es un congreso muy grande, con 3,300 personas, y nos gustaría que ustedes fueran parte de ese congreso. Y con eso, pues los dejo esperando que podamos colaborar y trabajar juntos, quienes nos están viendo a la distancia y aquí presentes de la Universidad de Guadalajara, para transformar el futuro de la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, tenemos apenas 3 minutitos más, gracias a que el doctor Omar Avilés sacó la tarjeta de crédito y pagó 15 minutos más de teatro, pero ya nos corren porque tienen que hacer otro montaje. La verdad es respetar el trabajo de todos los que hacen este lugar bellísimo. Tenemos tiempo para 2 preguntas muy compactas y que deciden hacerle a nuestro expositor así de manera rápida antes de que nos apaguen la luz. Y el micrófono. ¿Quién dijo yo? Si quieren, hacemos las 2 preguntas y yo contesto las 2 juntas. Así es. Para Allá ahorrar tenemos tiempo. la primera. Alguien por este lado que quiera hacer alguna otra pregunta. Y ya tenemos al profesor por acá. Muchas gracias. Bien. Adelante, profesora. Muy Muchas compacta. gracias. Felicidades por la exposición. Excelente conferencia. Y ya nada más la invitación a que sigamos creando puentes en donde nuestros estudiantes, de la mano de esas tecnologías, no se alejen de lo que son las poblaciones vulnerables. Que toda esta tecnología nos lleve a cerrar esas brechas, porque de pronto, por azares del destino, me ha tocado acompañar Servicio Social de Estudiantes de TEC de Monterrey y Universidad de Guadalajara, y de pronto están tan entusiasmados con la maravilla de la tecnología, con la maravilla de la educación en el TEC de Monterrey o en la UDG, y se alejan de lo que son los problemas sociales reales. Y entonces esto nos lleva a generar profesionistas que no tienen esa sensibilidad para estar resolviendo lo que en realidad requiere la mayor parte de la población. Entonces, felicidades, pero no acercarnos pues a una responsabilidad social universitaria que la tienen ustedes como TEC de Monterrey y nosotros como Universidad de Guadalajara, que se sienten a dialogar los rectores de todas las universidades para que resolver problemas básicos como el traslado de los estudiantes, que es el principal factor que lleva a la deserción escolar. Entonces yo es algo que he pedido muchas veces. ¿Por qué no un sistema único de transporte universitario en la zona metropolitana de Guadalajara? Estudiantes que tardan más de 2 horas y media. Yo vengo de Cucpa y eso es uno de nuestros principales aspectos de deserción. Entonces, sentarse en las universidades y resolver estos problemas de la vida real, no nada más del multiverso y del metaverso y de la tecnología. Muchas gracias. Gracias, profesora. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias. No te va a alcanzar el tiempo, pero con una orientación que nos des. Estoy totalmente de acuerdo y creo que muchos podríamos estarlo, del uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje de los estudiantes, pero justo la pregunta que ponías, y no alcanzamos a discutir mucho aquí con mi socia, el tema es cómo y cuándo. O sea, si nos puedes dar una orientación, al menos de dónde buscar.
¿Cómo y cuándo qué, perdón? Usar la inteligencia artificial, permitir que los estudiantes utilicen la inteligencia artificial. Entiendo yo que tenemos que rediseñar las actividades de aprendizaje y las tareas que se les dejan, pues, para que sea más retador y que no se resuelvan solo con inteligencia artificial, que se note la participación creativa, cognitiva de los alumnos. Pero, ¿por dónde nos podríamos ir más concretamente? De acuerdo, muy bien. Bueno, gracias. De acuerdo con lo que dice la compañera, estoy de acuerdo con todo. Muchas de esas cosas no es innovación educativa, porque en realidad muchos de estos problemas son multifactoriales. Entonces sabemos que la deserción, pues hay temas académicos, hay temas de que los estudiantes no ven valor. Una de las cosas es que no ven valor en lo que están aprendiendo porque no sienten que lo puedan transferir a situaciones complejas fuera del salón de clases. Entonces hay muchas cosas de deserción. También la comunidad muchas veces de estos grupos vulnerables no valora la educación porque piensa que no va a servir para nada. Entonces tampoco hay una red de soporte. Y hay muchas cosas que eso pues no es innovación educativa, sino que se tiene que tratar con otros temas. Y esa es la parte de la I de inclusión de FAIR, ¿no? De la que hablábamos de esos principios guías, donde hay que hacer política pública, hay que hacer muchas otras cosas que también, digamos, se hacen en el instituto, pero el objetivo de la presentación era más bien de innovación educativa. Y hay inteligencia artificial que se puede utilizar para inclusión. Por ejemplo, los materiales educativos, se puede usar inteligencia artificial para adaptarlos o para traducirlos a otras lenguas o para hacerlos más accesibles a una persona con dislexia o con una persona con algún tema en la neurodiversidad, por ejemplo. Entonces también se puede hacer desde la innovación educativa algunos temas de inclusión, pero de acuerdo porque es un problema multifactorial. Ahora, lo que dice el compañero, yo la decisión que tomé en mi curso, y puedo hablar de mi curso porque creo que todavía no estamos decidiendo cómo, a nivel... no estamos de acuerdo todos. Yo les digo a los estudiantes dónde sí y dónde no pueden usar inteligencia artificial. Les digo, ustedes pueden usar inteligencia artificial en esto y en esto no. Y cuando usan inteligencia artificial, les pido que me digan en lo individual o en lo grupal, dependiendo si el proyecto es individual o grupal, que me digan cuál fue su experiencia usando ChatGPT, cómo lo hicieron. No solamente que me documenten los prompts, ¿no? Porque eso es relativamente poco útil porque no es un prompt, es una discusión donde es un prompt y un resultado, un prompt y un resultado, un prompt y un resultado. Y es muy difícil de evaluar porque te puede generar 80 páginas por cada alumno, ¿no? Entonces, más bien es cómo usaste ChatGPT y qué aprendiste al usar ChatGPT, cuál fue tu interacción. Y luego otra discusión es qué aprendiste, o sea, qué es lo que aprendiste de la materia. No qué aprendiste nada más de ChatGPT, sino también qué aprendiste de la materia. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Otro proyecto de investigación que tenemos es usar inteligencia artificial para evaluar los prompts de los alumnos y contrastarlos con resultados de aprendizaje y ver si podemos detectar en esa evaluación si hay desarrollo de competencias. Pero eso todavía es muy experimental. Pero en general yo diría, pues, sí se puede, no se puede, y cuando lo haces, dime cómo lo hiciste y dime qué aprendiste cuando lo estabas haciendo. Muy bien, pues así es como llegamos al final de esta presentación magistral y también al final de nuestro Congreso Innovaforum de este 2024, por supuesto cerrando la Cátedra del Futuro de nuestro Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y agradeciendo a todos y cada uno su presencia. Queremos darte un pequeño reconocimiento, José. Muchas gracias. A tu contribución esta tarde, que dice así muy rápidamente: la Universidad de Guadalajara otorga el presente reconocimiento al doctor José Escamilla de los Santos por su generosa participación e invaluables aportes en la Cátedra del Futuro Raúl Padilla López, al dictar la charla magistral titulada Educación Digital e Innovación en la Universidad. Todo esto en el marco del Encuentro de Innovación Educativa Innovaforum 2024, realizado en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de esta universidad, al cual signa el maestro César Omar Avilés González, director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Muchas gracias.